todos, soy el gran maestro Damián Lemos para clasesdeajedrez.net y en este video vamos a hablar, en este DVD vamos a hablar sobre la táctica, vamos a ver ejemplos y les voy a ir comentando cómo pienso, así como hacemos en todos nuestros DVDs. Así que para esta introducción vamos a empezar con una partida de Milos contra Jan Elvest. Vamos a estar jugando desde el punto de vista de las negras. Así que bueno, comenzamos. Las blancas empiezan con E4. Nosotros jugamos la siciliana. Aquí luego de E6 tenemos la famosa variante Poulsen de la siciliana, que la idea básicamente es, además de jugar con E6, es que a veces con negras tenemos la posibilidad de sacar el alfil de F8. En las sicilianas el negro juega D6 muy rápido y el alfil por lo general se queda en F8. Además de que evitamos la variante Rosolimo con alfil B5. Las blancas pueden jugar esto tanto después de D6, así como también después de caballo C6. Entonces E6 es bastante flexible. Las blancas juegan con D4. Comemos. Otra variante que evitamos es la variante húngara con dama por D4, que suele ser posible cuando el negro juega con D6. Aquí si jugamos caballo C6, las negras no pueden continuar con alfil B5, que sería la continuación lógica de la variante húngara, por lo tanto tienen que perder un tiempo de dama. No tiene mucho sentido. Básicamente se ven las blancas obligadas a jugar la línea principal, con caballo por D4. Luego de A6 tenemos la variante Can de la siciliana, muy famosa por cierto, muy flexible. Evitamos los saltos de caballo y no jugamos caballo C6 todavía. Esto sería la variante Taimanov, donde además de caballo C3, las blancas también pueden intentar jugar caballo B5 seguido de C4. Y aquí las blancas tienen una formación Maroczy, que les otorga mucho más espacio. Entonces jugamos A6. Las blancas deciden jugar alfil D3, que a día de hoy sigue siendo la continuación más popular contra la variante Can, y les explico brevemente por qué C4 no es posible. En realidad sí es posible, pero digo, el Maroczy aquí no es tan bueno como en la variante anterior. Bueno, si es 5 hay dama 5 jaque y ganamos el peón, y si caballo C3, las negras tienen alfil B4 y no es un Maroczy muy bueno para las blancas. De hecho, vamos a poder jugar D5 con negras y rompemos el centro blanco. Es como que de todos los Maroczys posibles, este es donde las negras tienen muchas chances de igualar, incluso quedar mejor. Entonces alfil D3, mucho más flexible, Ahora nuestros alfil B4 no son buenos, porque las blancas juegan con C3. Lo que quiere hacer el blanco básicamente es enrocarse y más adelante sí jugar con C4. Bueno, aquí vemos una línea teórica donde echamos al caballo de las blancas primero y después retrocedemos con el alfil. Personalmente yo juego la línea de alfil E7, aunque en esta partida Elvest juega con alfil A7. También es interesante esta línea, por supuesto, porque tenemos el alfil apuntando al flanco de rey, y las blancas por lo general tienen que deshacerse de este alfil lo antes posible. Una maniobra como dama E2 seguido de alfil E3 tiene mucha lógica. Bueno, las blancas juegan caballo C3 primero. No creo que sea una gran diferencia. Y aquí se enrocan. La jugada que a mí personalmente más me gusta es dama E2.
y no por motivos tácticos, sino más bien por motivos estratégicos. Hago dama e2, después sigo con alfil e3, y recién ahí veo dónde enrocarme. Con blancas estoy siendo bastante flexible, y es como que no le muestro las cartas a mi oponente todavía. Al enrocarme ya, no digo que el negro ataque en el flanco de rey, pero ya tiene mucha más información. Entonces el best juega caballo f6, rey h1, dama e2, seguido de alfil e3. Tenía mucho sentido también. Vemos que en esta partida las blancas quieren atacar también en el flanco de rey, que es donde su rey va a estar, ¿no? Así que no deja de ser peligroso. Otra cuestión importante que se suele dar en estas sicilianas es que las negras por lo general sacan su alfil por b7, así que aun si las blancas juegan el rey h1, nunca termina de ser del todo seguro, ¿verdad? Entonces, bueno, primero d6, aunque b5 también es posible. No veo que las blancas puedan castigar con e5 aún, pero bueno, tarde o temprano las blancas van a hacer el f4 y tenemos que estar dispuestos a parar e5. No me convence mucho el orden de jugadas utilizado por las blancas en esta partida, porque el dama e2 podría haberlo hecho antes y haber jugado alfil e3. Si hace rey h1 es como que la jugada más lógica, ¿no?, es jugar f4 ahora. Sería más coherente. Pero bueno, las blancas mantienen los mismos planes y nosotros, fíjense que con negras todavía no nos enrocamos. No digo que nos vayamos a enrocar largo, pero quién sabe. Lo que sí creo, y que es algo típico de estas variantes, con negras podemos intentar jugar h5 para eventualmente no llegar con el peón a h3 y poner mucha presión en esta diagonal. También los h5 dan pie a los caballos g4 y podemos intentar atacar en el flanco de rey. Y eso tal vez signifique que juguemos con el rey en e8. Habría que ver, ¿no? Y las blancas, bueno, juegan alfil g5, que es una jugada rara, porque no creo que coman en f6 para empezar. Eso nos daría el par de alfiles. Aun si nuestra dama no está en d8, no creo que alfil por f6 sea una buena jugada. Nosotros estamos contentos de obtener el par de alfiles. Y además que no continúa con el plan antes mencionado. Dama e2 era para alfil e3 y rey h1 era para f4. No sé si las blancas ganan mucho jugando f4 y que su alfil esté, digamos, en g5. Para mí era claramente aquí, ¿no?, f4 la jugada. Y por lo general las blancas pueden intentar a corto plazo, ¿no?, jugar e5. Y quizás todas esas amenazas nos obliguen un poco a enrocarnos corto lo antes posible. Aquí no veo grandes amenazas. De hecho, bueno, hacemos una jugada útil. Y las blancas deciden volver a d2. Curioso, ¿no? Porque si juegan el alfil h4, creo que estamos en condiciones, o podemos considerar ya avanzar bastante nuestros peones enfrente, ¿no?, de su rey. Y además de que pueden perder el alfil de g3. No es tan tarde para hacer alfil e3. Creo que el h6 que hicimos es mejor para nosotros. Creo que hemos hecho una jugada útil con negras, pero bueno, después de alfil e3 la partida sigue siendo pareja. Con alfil d2 las blancas quieren mantener la mayor cantidad de piezas en el tablero, pero siento que aquí hemos ganado muchos tiempos con negras y seguimos con nuestro plan clarito, ¿no?, de avanzar en el flanco de rey. Aquí h5, como habíamos dicho antes, caballo g4 puede ser posible, e incluso nos preparamos por si llega a jugar e5, ya tenemos esta casilla disponible. Otra opción podría ser dama c7, también muy interesante.
que es una jugada ¿no? que siempre terminamos haciendo en la siciliana. Pero puesto que el E5 no es tan bueno para las blancas, porque de hecho abre esta diagonal, le doy la oportunidad de que lo juegue. Si con negras jugamos dama C7, en ese caso no puede hacer E5, tendría que estar sacrificando el peón. Aquí E5 es posible. Le estoy dando ¿no? la oportunidad de que se equivoque, entre comillas, o de que juegue una jugada no tan buena. Y las blancas finalmente se dan cuenta ¿no? que el alfil de A7 es peligroso y juegan alfil E3. Torre 1 también podía ser, aunque me preocupa ya la situación del blanco, porque en este caso no pueden cambiar al alfil y se viene una jugada de este tipo también que puede ser muy molesta. Aquí, por dar un ejemplo nada más, ya tenemos mates también. Como que el blanco subestimó un poco al alfil de A7, pero bueno, se dio cuenta a tiempo, ¿no? B4 no parece una buena jugada al principio, porque dejamos un hueco en A4, pero no lo veo mal tampoco, porque si hace caballo de 1 tendría un caballo muy pasivo. Y esta jugada dentro de todo, si nos vamos a deshacer de estos alfiles, lo que nos conviene es fijar sus peones en casillas claras, para que el alfil de D3, ¿no? Como podemos ver, sea un alfil malo o un peón grande, ¿no? Un alfil que choca contra sus propios peones. Básicamente esa sería la estrategia, ¿no? La manera de pensar con negras. Y aquí el Best juega H4, teniendo en cuenta que las blancas ya no pueden saltar el hueco, ¿no? En D5, puede que en el futuro consideremos jugar E5 nosotros también, porque la casilla de D5 no supone una debilidad. Caballo F2. Bueno, las blancas intentan mejorar ese caballo. Si H3, aquí tenemos caballo H5, no, con ventaja decisiva. Ya hay muchos huecos en la posición de las blancas. Y en todo este tiempo vale notar también que nuestro rey de E8 se encuentra seguro. En ningún momento con negras sentimos un ataque blanco todavía, y eso es importante. Entonces, caballo F2, cambiamos, y como decíamos antes, tarde o temprano tenemos que jugar una jugada, ¿no? Como dama C7. Y me da curiosidad, ¿no? Si no conociera esta partida y es la primera vez que la veo, me da curiosidad pensar dónde nos vamos a estar enrocando con negras. Aún es posible enrocarse largo, corto no creo, ¿no? Porque ya tenemos el peón en H4, pero si nos enrocamos largo vamos a tener que lidiar con algo como C3. Indefectiblemente se tiene que abrir la columna C. Es un tanto peligroso, ¿no? De hecho aquí las blancas se anticipan y juegan torre a C1. Yo creo que las blancas van a abrir el flanco de dama de una manera u otra. Aún si no nos enrocamos largo, estoy seguro que las blancas tienen que jugar con C3. Necesitan algo de actividad. Entonces, con negras, de momento jugamos con el rey en el medio. Y además, el concepto que mencionábamos antes. Ponemos nuestros peones en casillas oscuras para que el alfil de D3 sea un mal alfil. Y por cierto, nuestro alfil de B7 sea cada vez mejor. Obviamente D5 aquí sería una jugada muy mala, pero bueno, ejemplifica un poco lo que queremos mostrar. Primero, que dejamos huecos para las blancas, y segundo, que nuestro alfil de B7 sería muy malo. Quizás no es el mejor momento, ¿no? para ejemplificar eso, pero ese sería el tipo de jugadas que no queremos hacer. Las blancas juegan C3. Tenemos que comer. Si no, las blancas comen en B4 y estamos clavados en la columna C.
y mover la dama de C7 significaría perder un tiempo muy importante. Entonces comemos y no solo, digamos, desviamos a la dama de D3, sino que también ganamos algo muy importante, ¿no? Que es la casilla de 5, que es generalmente, ¿no?, el sueño de las negras en la siciliana. Imaginen que tenemos un peón en E6 y el blanco juega F5, generalmente ahí saltamos a E5 con nuestro caballo, es algo que se suele dar muy a menudo. Pero bueno, en este caso lo logramos de otra manera. Y no me asusta mucho que las blancas coman en B4, porque tenemos muchas chances de recuperar el peón. Y como el caballo de F2 está sobrecargado, eso también nos da la posibilidad de jugar H3. Como siempre decimos, ¿no? Es mucho más importante darle prioridad a la iniciativa sobre el material. Aquí, por ejemplo, creo que nuestra posición con negras es muy superior. Vamos a abrir su rey. Si caballo por H3 está clarísimo, ¿no? Se cuelga una pieza en D3. Si juega G3, esta jugada me da mucho miedo con blancas. En principio caballo por D3 creo que funciona. Y si peón por peón, bueno. También caballo por D3 debe ser muy buena, ¿no? Entonces, las blancas, entendiendo ese concepto, juegan alfil B1. Básicamente para que su alfil no quede colgando. O para que el caballo de F2 no quede sobrecargado. Entonces, aquí creo que es una buena jugada de las blancas. El material no importa tanto. Y las blancas también ven que nosotros tenemos el rey N8, que no es poca cosa, ¿no? Entonces prefieren seguir activando su posición. Torre por C3 hubiéramos jugado dama B6 y evitamos su caballo D4. Ahora hay un momento, ¿no?, de la partida donde se pone todo un poco más tranquilo, ¿no? Y las negras empiezan a jugar de manera más sólida. Y es interesante, ¿no? Porque seguimos con el rey en el medio y no es fácil para nada jugar aquí. También aquí entendemos un poco el dama D8 que hizo Elvest para hacer G6 y evitar que las blancas jueguen caballo F5. Y probablemente aquí el primer error de las blancas, el primer gran error en esta partida, porque está muy parejo, ¿no? Yo consideraría caballo H3, básicamente para evitar los trucos de las negras. Creo que el mayor contrajuego de las negras está basado, ¿no?, en sacrificar con H3 y ver si hay algo en la diagonal. Pero, o quizás, por ejemplo, algún caballo H5 y caballo G3, que se abra la columna H. Esa también podría ser otra de las ideas, pero con caballo H3 el blanco evita bastante, ¿no? Aún así, ¿no?, creo que tenemos opciones con negras. Hasta podríamos considerar enrocarnos y H4 está bien defendido. Es una posición difícil, ¿no?, con chances para ambos bandos, pero alfil C2. Entiendo que el blanco quiera hacer alfil A4, pero tampoco veo grandes amenazas. O sea, en el peor de los casos podemos hacer rey F8. Aquí sacamos... ahí va. Podemos hacer rey F8 y rey G7. Y tampoco es para tanto. Aquí quizás torre por C8 hubiera sido mejor por parte de las blancas. Sigue estando parejo. Estoy viendo una variante de este tipo, ¿no? Entiendo que ahora caballo H3 no es posible y que quizás con negras nos armamos muy rápido, pero si no lo hacemos, a las blancas les va a quedar un peón aislado en C3. También son aislados los peones de D6 y de E4, eso lo sabemos, pero eso es algo que ya viene en la posición, digamos, que es algo natural. No veo por qué las blancas
tienen que crearse una debilidad extra en C3. Que por cierto esa debilidad no es tan importante ahora, pero de cara a un final, ese peón de C3, obviamente no podemos intentar atacarlo. Por ejemplo, en el caso de que se cambien damas, podemos intentar cambiar en C3. Fíjense los sólidos que estamos con negras, F7 bien controlado. Y por sobre todo lo que más me gusta es el caballo de E5, que es indesalojable. Y que en el peor de los casos, digamos, si hace caballo F3, no pasa nada porque tenemos al otro caballo de D7 para reemplazarlo. Caballo G5. Otra cosa que es importante destacar, creo, es que en todo este tiempo, ¿no?, con negras, seguimos con el rey N8. No es algo que se vea tan seguido en una siciliana. Otro error por parte de las blancas, y quizás más comprensible, ¿no? Juegan alfil B3 y se topan, ¿no?, con el H3 de las negras. Es como una jugada un poco descuidada alfil B3, porque ahora el peón de E4 no está tan defendido como antes. Y si uno se pone a pensar, tampoco es que la amenaza en F7 sea tan grave, ¿no?, como parece. Entonces es aquí donde las negras toman su oportunidad para abrir el flanco de rey. Vamos a ver qué pasa, ¿no?, porque hay varias opciones para las blancas. Si toman en H3, por ejemplo, torre F8 ya me gusta. Quizás perdimos el material, pero nos aseguramos de que su rey esté en una posición débil. También, por ejemplo, a peón por peón, bueno, en roque no es tan bueno, ¿no?, por dama H4 y nos dan mate. Está clarito que aquí hay que hacer torre F8 y ya me deja bastante conforme, ¿no? Si caballo por F7, peón por peón, bueno, rey por, torre F8, y también vemos que las blancas terminan perdiendo material. Quedaría ver qué pasa, ¿no?, con alfil por F7, que quizás es la más difícil de hacer para las blancas, porque en verdad cuando uno ataca, ¿no?, o cuando uno tiene una posición abierta, lo que menos quiere hacer es desprenderse de un alfil, o al menos primero entregaría el caballo antes que el alfil. Y aquí, claro, hay que tomar de dama. Sí, caballo por... Esto es muy peligroso, ¿no? Podemos comer en E4 con jaque. En algunas variantes puede que haya temas en la columna F. Entonces dama por... Aquí tenemos una posición, ¿no?, de doble filo, pero tenemos la sorprendente jugada, ¿no?, de enroque, que todo este tiempo, ¿no?, con el rey N8 uno dice, ya no muevo el rey, pero nos enrocamos y aquí, bueno, supongo que el alfil nos da alguna leve ventaja, pero digamos que el blanco con una buena defensa o con jugadas lógicas debería poder sostener esta posición tranquilo. Alfil por F7 de todos modos es la jugada más difícil de hacer. Las blancas deciden tomar de caballo, pero aquí sí, esto termina siendo un cambio. No sacrificamos ningún peón con negras. Y lo más interesante es que entregamos un peón lateral, pero a cambio obtenemos un peón central. Todos sabemos, ¿no?, que esto es favorable al negro. Más allá de la actividad de piezas, lo bueno es que tenemos el peón central. Torre por... En cualquier caso volvemos a H4 con la torre. No creo que la torre ahí esté en peligro. Aquí vamos a ver que las blancas echan por tierra, ¿no?, la partida en pocas jugadas. Ahora amenazamos en G5 y en G2. Sigue siendo una posición pareja, en mi opinión. Teniendo la chance de elegir, jugaría con negras, simplemente por el hecho de que en toda la partida me sentí cómodo con el rey N8 y además porque tenemos una ligera iniciativa, ¿no?,
que es importante. Como aquí, por ejemplo, amenazamos su alfil, amenazamos caballo e4, y quién dice, ¿no? En alguna variante podríamos hacer caballo g3. Es aquí donde el blanco se equivoca, ¿no? Y juega caballo por e5, que no parece tan mala, pero podrían haber hecho alfil c2. Y repito, aunque tengamos caballo e4, las blancas deberían poder defenderse. No creo que sea tan terrible, ¿no? Dama e1, aunque sea pesado, ¿no? Para las blancas, quizás puedan hacer alfil por e4. No lo veo tan mal, a decir verdad. Tienen defensas no de sobra y buenas piezas. El caballo de f3 bien sostenido, no deberían tener muchos problemas para defenderse. Caballo por... Lo que aquí habrá visto el blanco es que, bueno, si comemos en e5, el peón de f7 también está colgando. Y en el peor de los casos, el caballo de d4 se va a f3. Pero intermedias, que es lo que son, ¿no?, las jugadas más responsables en el ajedrez, las intermedias. Aquí eliminamos el alfil y de esa manera eliminamos el alfil por f7 jaque. El problema es que no hay caballo por g4 porque cuelga la dama. Y luego de peón por peón, torre por g2. Una sencilla variante, ¿no? Pero que el blanco la omitió. Bueno, todos cometemos, ¿no?, errores. Pero a lo que voy es que un sencillo detalle como este y se acaba la partida. Aquí, bueno, las blancas abandonan, pero el final, claro, no tiene mucho sentido seguir, porque las blancas no pueden construir ninguna fortaleza y nosotros tenemos dos peones pasados y conectados. Esto sumado a la dama obviamente es decisivo. En otros casos un final así quizás se podría intentar aguantar con blancas, pero no este. Y lo que más me gustó de esta partida es que con negras también tuvimos decisiones difíciles en el medio juego. Sobre todo, ¿no?, decidir cómo jugar cuando tenemos con el rey n8. De hecho, hasta el final de esta partida, las negras continúan con su rey en la casilla original. Así que, bueno, espero que este análisis haya sido de utilidad y vamos a seguir estudiando en los próximos videos. Gracias. Les saluda el gran maestro Damián Lemos para clasesdeajedrez.net. Primero espero que hayan podido disfrutar del video. Si quieren recibir más videos de nosotros, pueden simplemente suscribirse haciendo clic en el botón de abajo. También les recomiendo que se suscriban a mi curso gratis por email, donde voy a compartir con ustedes los 10 secretos para dominar como un gran maestro. Compartiré esos detalles que yo mismo utilicé para llegar al título de GM, cómo atacar, cómo defenderse, cómo pensar en el medio juego, cómo elaborar un repertorio de aperturas, y todo esto sin memorización ni sin libros tan complicados. Así que pueden suscribirse en la barra que tenemos aquí a la derecha y les prometo que no se van a arrepentir. Los saluda Damián de clasesdeajedrez.net y los voy a estar viendo en mis próximos videos. Gracias.